Bendiciones. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Reencuentro. Y antes que nada, y más que nada hoy, Señor, te pido personalmente, como te lo vengo diciendo hace bastante, por todo este fin de semana, a ver, ay Padre amado, todo lo que me has hecho escribir, las enseñanzas, reflexionar, porque hoy vamos a tocar un tema muy especial para estos tiempos. Así que te pido, Padre amado, que el Espíritu Santo esté conmigo, Señor, y que cada palabra que salga hoy de mi boca sea conforme a tu voluntad, Padre, porque sabes que los verdaderos hijos e hijas tuyos, Señor, solamente vamos caminando despacio, firmes, pero a veces temerosos de querer difundir algo y se pueda entender otra cosa. Pero por eso, Padre, yo te agradezco porque me has hecho sumergirme en tu palabra, y tu palabra es mi mejor escudo, no solo a mí, sino a todo aquel que pueda estar escuchando. Amén. Y desde ya, en victoria, me declaro, Señor. Amén y amén. Wow, sí dirán, cuánta cosa, porque hoy es un tema muy específico. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes saben que a mí me gusta comentar vivencias. Uno no está quieto en un lugar, sino que siempre está moviéndose, escuchando, aprendiendo, edificándome. Son palabras que no me voy a cansar de decir, porque de eso se trata nuestra vida espiritual en estos tiempos difíciles. Sí, tiempos difíciles porque, por lo menos aquí en la Argentina, estos últimos 48 horas o 72, estamos realmente orando muchos, por en general en toda la Argentina, para que vos realmente en tu misericordia estés dándonos a todos, Señor, un manto de paz, de armonía. Y sí, tiempos difíciles, pero primero me habías mostrado una lengua. Sí, ya algunos van a decir, no va a tocar ese tema. Sí, pero ¿en qué sentido esta vez? Todos sabemos que la palabra nos advierte que la lengua en realidad es nuestro peor enemigo, primero con nosotros mismos, y siempre nos alerta, ojo lo que hablamos. Pero hoy el Señor más que nada me recalcaba, no solo lo que hablan, sino también lo que escuchan. En esto hoy el Señor, en los escritos, me ha hecho que lo que se escuche en estos tiempos, aún de líderes, siervos y demás, Él hace hincapié en que estudiemos, escudriñemos. Por eso nunca nos vamos a cansar muchos de decir, abran la palabra bendita de nuestro Señor de señores, del Padre, del gran yo soy, del Adonai. Y el Espíritu Santo es nuestra guía para ayudarnos muchas veces a interpretar y a transformar también ciertos argumentos que nos quieren o nos han querido cambiar, distorsionar, confundir el verdadero significado que es la palabra de el gran yo soy, el todopoderoso. Si tienes lápiz, virome o lo que sea, bueno, empieza a escribir. ¿Por qué? Porque cada segundo de hoy el Señor te está hablando como me habló a mí. Sí, y eso es precioso. No matemos al mensajero, sino tengamos respeto de la palabra del Señor, que yo humildemente siempre es mi escudo. Ante cualquier cosa, cualquier ataque, estoy firme, no solo en lo que he estudiado, lo que estudio, lo que estudiaré,
sino lo que he vivido, lo que vivo y lo que voy a vivir. Por eso sí, hoy unánimemente tenemos que orar muchísimo, muchísimo, para que avancemos, los hijos fieles, firmes, en un mar rodeados de muchas tinieblas. Para comenzar, aparte quiero agradecer, y me estoy haciendo una lista, porque yo acá, bueno, le saqué un cuadernito a mi nieto, me anoto las peticiones, las charlas que tengo por Messenger, y agradezco también a todos aquellos que me mandan palabras, que las escudriño, que refuerza lo que a lo mejor uno ha estado hablando, y eso me alienta. Por eso humildemente les digo gracias, porque aunque no nos toquemos, yo creo que hemos comprendido con reencuentro, humildemente, que esta es una horita entre tantas, para darnos fuerzas, energías, los unos con los otros. No importa de dónde estemos, sino lo que importa que tenemos el mismo Dios que nos fortalece, el mismo Dios al que le tenemos confianza, el mismo Jesucristo, que hoy vamos a hablar muchísimo de su enseñanza, y nada menos que nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. ¡Wow! Y sí, como dice acá Ever, es cierto, hay que orar y orar en todo momento, antes de salir y cuando uno regresa, porque sí, vuelvo a repetir, transitamos ya en un campo bastante abierto de ataques del enemigo, que ponele el nombre que quieras, pero ¿sabes por qué decimos el enemigo? Porque es todo aquello que viene a perturbarnos, a alejarnos, a no tener esa relación con Dios, a no tener ese entendimiento por medio del Espíritu Santo. En resumen, como hablábamos la otra vez, empezar a enfriarnos y a transitar realmente esas dudas, temores, que con solo muchas veces pararnos en un lado y ponernos a escuchar, la gente en general sin Dios está mal, sí, está mal. Y aunque te lo quieran, caretas, ¿se acuerdan? Disimular, o disfraces, decía yo también, con una sonrisa, ¿no? Todo está bien, no, seamos sinceros con nosotros mismos, porque si somos sinceros con nosotros mismos vas a ver que nuestro prójimo, no todos son antipáticos o a ver, tóxicos, no, hay mucha gente que se preocupa por verte bien, a vos, a mí, a nosotros. No estás solo, no estás sola. Siempre Dios te va a sorprender, y a veces de personas que ni te imaginás. Como también Dios nos da a veces la luz roja para aquellos que no te preocupes si los saca de tu lado, porque si Dios mismo es el que está viendo tu cotidianidad, tu andar con Él, qué mal te puede hacer la persona, porque a veces uno dice qué mal puede hacer el hombre, pero no habla por el tema de género, sino en forma general el ser humano. Me gusta mucho Proverbios, yo ya lo había dicho el otro día, y Proverbios 13:3, acá arrancamos, acá empezamos un reencuentro que hoy diríamos explosivo, pero explosivo para defender la verdad. Acá dice, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla a veces mucho se arruina solo. Este versículo, junto a otros como Proverbios 21-23, que dice, el que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. ¿Por qué se enfatiza tanto esta palabra en Proverbios? Muy sencillo, porque a veces lo que decimos
Y yo a veces ahora agrego, y van a entender por qué digo, lo que oímos realmente puede hacer cosas muy negativas en nuestra vida espiritual. Sí. Y otra palabra que el Señor me decía en el comienzo está en 1 Timoteo 4:16. ¿Qué dice? Fíjense, ten cuidado de ti mismo. ¡Wow! Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Fíjense, ¿qué significa? Acá le estaban advirtiendo Pablo, a Timoteo, que debe prestar atención a su propia vida espiritual y a la enseñanza de la palabra de Dios, perseverando en todo esto para su propia salvación y también a todos que la escuchen. En otras palabras, Timoteo en este pasaje no solo recibe una alerta, una exhortación, ten cuidado, ¿se acuerdan? Exhortación con amor, esa que ayuda, no que destruye. Es como a veces he escuchado, no hay que juzgar a... No, primero que todo, que los que son del Espíritu Santo saben reconocer a los del Espíritu Santo. Y si estamos haciendo algo que nos estamos equivocando, qué mejor que un hermano, una hermana, un siervo, un líder espiritual nos esté diciendo, se tome ese tiempo para advertirnos, para decir, wow, tené cuidado, te estás equivocando el camino que va a tener peores consecuencias. Eso es amor. Porque Dios nos enseña que el que corrige es el que ama. Es para reflexionar. Por eso no os ofendáis enseguida si alguien te dice algo. Fíjate de qué forma y de qué manera, cómo es su vida. Y te vas a dar cuenta que es para tu bien. Por eso también Timoteo debía advertir a ministros, sí. ¿Se dan cuenta que siempre la palabra nos advierta a todos? Así que tú, siervo, sierva, líder o lo que sea, no te sientas que ya la tenés toda. No, siempre debemos realmente ser humildes, escuchar y aprender. Decía, ser dirigentes, devotos y verdaderos en las enseñanzas para salvación. Porque esto realmente, ¿qué te va a ayudar a vos y a mí? A ese cuidado personal que tanto Dios quiere para nuestras vidas. No seamos esclavos de nuestra lengua, esa lengua que no controla nuestras palabras muchas veces, porque sí, se maneja, es un músculo que tiene independencia, ¿eh? No le podemos echar la culpa a otros órganos. Cada comentario impulsivo, cada chisme venenoso y cada crítica destructiva se convierte en una cadena invisible, ¿no? Pero vieron esa cadena, te dijo, me dijo, le dije, nos dijimos. Wow, yo que vivo en un pueblo, ese dicho que dice pueblo chico, infierno grande. Bueno, lo dejo a tu criterio. Lo tenemos que cuidar porque acá el primero que no sé, o tropieza, se entera hasta el intendente más o menos. Así que, pero nosotros somos hijos, hijas, siervos del gran yo soy. Así que ya sabemos, ya tenemos un freno espiritual. Dice así, no sean prisioneros. Esto me gustó mucho porque uno escudriña, lee y va tomando nota de cosas que el Señor permite que compartamos. Porque eso está bueno.
porque nos sentimos que no estamos solos en un océano. Hay muchos, muchísimos en todas partes del mundo donde el Espíritu Santo nos hace uno solo, nos une con las cosas del cielo. Dice, no seamos prisioneros, tratemos que nuestra lengua, nuestra forma de hablar sea para construir, no para destruir, sea para sanar, no herir. No te justifiques lo que haces mal dándole vueltas para que otros tratar de convencer que lo haces por el bien. Tratar de vivir en libertad, en sinceridad, ser honestos. ¿Se acuerda que decíamos el otro día? Seamos honestos. En verdad, los esclavos de la lengua terminan siendo dominados por esta. ¿Y por qué arranco con esto? Porque hoy un tema muy específico que me tocó participar en una conversación de siervos, no interesa de dónde, porque uno, como ya les dije, Dios hace que nosotros nos movamos por todos lados y de todas formas. Incluso una charla también en un lugar local, ya como en 2 o 3 lugares el Señor me hizo testigo de que me dijeran, pastora, acá arrancamos, me voy a tomar un sorbito de mate. Dice, me decían, o más que decirme, me querían instruir con esta famosa oración. ¿Por qué los siervos en la actualidad, sentate porque la oración es bastante específica, ¿por qué nosotros los siervos en la actualidad tenemos que estar hablando, predicando historias viejas, ¿sí? Viejas del Antiguo Testamento, cuando realmente tendríamos que predicar solamente del Nuevo Testamento, de lo nuevo, porque estamos en tiempos de gracia, no de la ley. Wow. Los que me conocen es como que dije, ¿what? Repeat. ¿Me lo pueden explicar un poquito? Y me lo volvían a decir. Sí, pastora, realmente estamos viendo que al hablar tanto de Noé, de Moisés, bueno, la gente no tiene mucho interés. Entonces, en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, bueno, ahí se va a activar mejor la gente. Y acá el Señor me dijo, quédate callada. Menos en un lugar que ahí dije, no, perdón pues, porque yo levanto la mano, porque soy respetuosa cuando estoy en una reunión de siervos, y que es la verdad, Dios así me hizo. Digo, ¿puedo hablar? Y bueno, imagínense cuando me dicen, sí, le damos la palabra. Bueno, ahí ya, Padre, sé tú, le digo. Sé tú, no yo. Y acá arrancamos. Dice, en Génesis, como soy media chicata también, busco la letra grande. Acá estamos.
Téngame paciencia hoy. Perdón. Sí, arranqué. Ya vamos a llegar a Génesis. A ver. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí vamos bien. Este versículo, obvio que es perfecto y es fundamental y es la base de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque todos sabemos que encima de eso es lo que dije. A ver, en el Antiguo Testamento era una relación directa de Dios. Y ahí arranqué con Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Josué, punto suspensivo. Era una relación directa. Obvio que el Mesías, Jesucristo, no estaba todavía. Pero si nos sumergimos realmente en el Antiguo Testamento, es lo que el Señor quiere para hoy. Es lo que quiere que recuperemos. Nuestra relación con Él, el charlar, el estar, el tenerlo a Él en todas nuestras cosas, al Dios Todopoderoso, el Adonai, el Eterno, el que creó los cielos, la tierra, el agua, los animales, a nosotros. El majestuoso, el que guarda la ley, el que se la dictó a Moisés. Lo voy a explicar así medio como jardín de infante, y creo que así lo expliqué. Entonces, en realidad es la base de nuestra vida, de nuestra creencia. Es como decir que lo que Dios hizo es viejo ya. Por eso tengamos cuidado. Lo que decimos, bueno, porque ahí empezó el comienzo. Tengamos cuidados, amados hermanos, lo que escuchemos, porque muchas veces por falta de ese conocimiento, ¿se acuerdan que decían? Siempre Dios nos advertía: perecerán, perecerán. Entonces no seamos nosotros los instrumentos que llevemos a las nuevas generaciones a la perdición, a la blasfemia. Es como decir: no, yo ya ahora no creo más en Dios, creo en Jesús. Y encima que me lo haya planteado pastores y en otros lados, supuestos falsos atalayas, que más de muchos lugares se están metiendo para destruir, para confundir, para ponerse esto es lo nuevo, esto es lo aquello, esto no. Por eso hoy capaz que me quedo sola charlando, no importa, pero por alguna razón Dios me dijo: habla de esto, porque es importante que alertes a tus hermanos, a tus hermanas, a mis hijos, de semejante falta de respeto, de honra. ¡Wow! La gracia. Claro que le dio gracias. Él permitió. A ver, Noé, vení. ¿Por qué? Porque lo veía un hombre justo dentro de su generación, que siempre caminaba con Dios.
Por eso se dice que se destaca que Dios lo halló, le halló gracia ante sus ojos, lo que significa Dios lo consideraba digno de su favor. Y hoy el Señor nos está diciendo, hace bastante tiempo, el 2025, Él ya lo venía diciendo, proclamando, advirtiendo. Y así nos dio la orden a los verdaderos siervos, porque sí, lo digo, con autoridad, con humildad, pero con el poder divino. El 2025, Silvia, empiecen a anunciar que es el año mío, el año mío. ¿Por qué? Porque no han escuchado las enseñanzas de Jesucristo, no hablan conmigo, no tienen una relación, no me buscan. Y usan a mi hijo para pedirle, reclamarle, pedirle, pero sus vidas no son transformadas, porque no se dejan transformar. Entonces se están acostumbrando y los han enseñado a acostumbrarse a ir a un culto y parece, pongan en una canasta las peticiones. ¿Perdón? Y uno no tiene que dar nada. Todo le estamos pidiendo a Él y si encima a Él decimos, tenemos el tupé de decir, no nos escucha, no me quiere. Tengamos cuidado, porque Él siempre está atento, pero también al ser el 2025, iba a reforzar las cosas del cielo para tu vida, para mi vida. Iba a bendecir a los que Él consideraba por medio de nuestro corazón, de tu corazón, de nuestro corazón, cómo estamos, cómo íbamos a estar. Y muchos íbamos a escuchar aún hermanos y siervos que estancados, que a veces parece que van por la vida, sí, van por la vida en realidad, sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. ¿Qué estamos hablando? Y encima, casi a mitad de año, se estuvo diciendo en algunos lados o tratando de sembrar eso de... la ley ya fue abolida. Monstruos espirituales. Terroristas, como le empecé a decir yo. Terroristas espirituales. En el Antiguo Testamento se vivía por fe y obediencia. Sí, lo de la fe ya nos gusta todo. Yo tengo fe que, no sé, me voy a casar. Yo tengo fe que... En realidad es una fe que está condicionada. Vos estás ante la fe. La fe la ponés atrás. Aunque crees que Dios... aunque creas que Dios te... Dicen, sí, la verdad, qué mujer, qué hombre de fe. No, porque lo que más duele es la obediencia. No matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás, no codiciarás. Mamita, ¿y me vas a decir que eso está abolido? Que Jesús encima vino. Entonces, ¿qué aprendiste de Jesús? ¿Acaso Jesús te dijo, no, mira, en Moisés está escrito que no robarás, pero ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Total, por la gracia de mi Padre estás perdonado. ¡Wow! Perdón. La gracia es el momento en donde nosotros somos rescatados de nuestra vida desastrosa. En el momento ahí del toque divino para que disfrutemos de la salvación. Pero ojo, empieza un camino largo de transformación, de renovación.
porque ya ahora Dios no puede ser burlado. Y realmente Dios, que empieza a mostrar su rostro, su mano, su justicia, su poder. Yo que vos empezaría a reflexionar un poquito. Hasta incluso acá viene Génesis, en 18:3, un encuentro de Abraham y 3 hombres, que en realidad eran Dios y 2 ángeles, que Abraham solicita que no se vayan y los invita a descansar bajo un árbol. Fíjense, en un momento tan relajado, tan tranquilo, Abraham, ¿a quién? A Dios. Abraham se postra en tierra y dice: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. ¡Wow! ¡Qué humildad!, ¿no? Nada menos que Abraham. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos. ¡Wow! Y me está diciendo que la ley fue abolida cuando Dios, en Levítico 18:5, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Guarda los estatutos y las leyes que Dios da. Obedezcan. El mismo Dios enfatiza, en Levítico 18:5, enfatiza la importancia de seguir las leyes de Dios para tener una vida con bienestar. Pastores todavía siguen diciendo ¿enseñan eso? ¡Wow! Yo agradezco a los mentores que hablan la verdad. Y es más, yo hasta hace poco le dije a un apóstol: la verdad, yo con estas cosas nuevas, modernas, que la ciencia, que lo cuántico y esto, no estoy de acuerdo porque no lo hallo en la palabra, pero no por eso, pero creo que quedó así de chiquitito, así de chiquitito. Si en algún momento mi mente, o no sé, irrespetuosa nunca fui, pero me sentí culpable de no estar a su lado para difundir lo que en ese momento se estaba empezando a atravesar en lo nuevo. Me sentí culpable, pero la verdad el Señor me dijo: ¿sabe qué? Quedó así de chiquitito ante todos aquellos que están diciendo que la gracia, estamos en gracia. La ley, déjala pasar. ¡Wow! Hoy hace un rato estaba mirando las noticias y digo, bueno, cierta persona, como vivimos en la Argentina, ya saben de quién estoy hablando, ahí está el Señor. Se creerá que está en gracia, porque la vemos como si nada pasa, como si nada hizo. ¡Wow! Pero sí escuchamos decir que la patria y Dios me lo demande. Mamita. Pero bueno, esa es otra historia. Pero cuántas veces nosotros, los hijos en Cristo, tenemos ese velo tremendo. Que a mí el Señor el otro día me decía, como en Santiago 4:17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Terroristas, si enseñas eso.
acariciar el pecado, hacer el pecado, no solo es tu muerte, sino le estás faltando el respeto. Porque acá, como dice Santiago, no hay peor cosa que pecar con conocimiento que estamos haciendo mal. Elegimos hacer el mal, decidimos hacer el mal, hablamos el mal. Y así transgredimos la palabra. Y nos vamos convirtiendo en esos mundanos. Sí. Nos creemos que nosotros tenemos la verdad y espadeamos con la Biblia, la Torá, la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesucristo, del Mesías. ¡Wow! El yo, ¿no? Y ya soy autosuficiente. Y lo hacemos a diario. Y creemos que al servir así en la iglesia, listo. Yo me santifico, total, vivo en la gracia. Ay, mi Dios santo. Sí, lo que me pasó es escuchar semejante cosa, ¿no? Bueno, Nuevo Testamento, Primera de Juan. ¿Qué nos dice nuestro amado Juan? Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto? Amar a Dios se demuestra obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo la ley. Obvio que a veces los mandamientos son difíciles o pesados para cumplir, pero la obediencia de Dios no tiene discusión alguna. No seamos tan hipócritas de decir a la gente, pero no, ¿vos sabés qué? Porque por gracia sois salvos. Ya está, listo. Vení al culto, el sábado, el domingo, el lunes oración, el martes, no sé, reunión de dama, el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no quiero parecer irrespetuosa, pero es una realidad y una verdad. Una gracia mal explicada. Somos salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, no por obras. Entonces, volviendo a 1 Timoteo 4, dice, ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas. Sálvate, sálvate y salva a otros. Salva a otros que con respeto decís, no, te estás equivocando. Por eso hoy había tantas palabras escritas, que es nuestro escudo. Fíjese acá, en Proverbios 2.1, sí, y lo escribo así, porque realmente, si ustedes vieran todo esto, pero es real. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento. ¡Wow! Inclinando tu corazón al entendimiento. En resumen, Dios, ¿qué nos quiere mostrar con esto? Que a través de su palabra la debemos aplicar. Estatutos, preceptos, ordenanzas, decretos. En nuestro diario andar. Hacer su voluntad. Sí. En Proverbios 28, 19, miren
Miren, miren lo que Jesús le hablaba a sus discípulos. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios dada en el monte Sinaí, wow, su oración es despreciada. Wow, que Dios, fíjense que Jesucristo, venimos diciendo, era el puente para que volviéramos a tener esa relación en obediencia con el Padre, con el gran yo soy. Entonces, si decimos creer en Jesús, en el Mesías, nuestras palabras tienen que estar alineadas a Él, al Creador de todo, y vivir guiados, dejarse vivir guiados por su Espíritu Santo, transformándonos en sus verdaderos hijos fieles, menguando día a día cada uno, sellando en nuestro corazón sus advertencias, sus enseñanzas. Nada de mí, todo de Él. Eso es lo que quiere el Padre, que recuperemos lo que en el Viejo Testamento nos enseñó, lo que nos dejaron, para que escudriñemos lo que vivió desde, wow, el principio hasta el final de nuestros días. Desde un principio Dios nos llamó para reflejar su luz y para que seamos nosotros esa luz por medio de nuestras acciones y actitudes. Estos terroristas espirituales andan sembrando algunas de estas ideas. No te preocupes, estás en la gracia. Otra palabra, Mateo 12:37, acá reencuentro, pensá. Lo que cualquier persona diga determina la suerte que le espera. Por eso, una vez más, piensa en las consecuencias de lo que vas a hablar, de lo que vas a enseñar. Y vos, hermana, hermano, cierra tus oídos a lo que ya el Señor en tu corazón te hace como diciendo danger, danger, peligro. No hace falta que te pelees, sino decir, bueno, mira, te agradezco, pero esto no es para mí. Porque sabemos que en la resurrección de Cristo, de Jesucristo, del Mesías, la gracia de Dios que nos trajo en ese momento de la crucifixión, nos trajo esperanza de una vida diferente y aún en lo eterno. Nos liberó de las cadenas del pecado, de la muerte. Nos dio una nueva identidad y así nos demuestra y alienta que ninguna fuerza de este mundo podrá detener el plan de Dios para cada uno de nosotros. El plan, caminar con seguridad, sin culpas, en su verdad, en su voluntad. Cuando realmente se entiendan estos puntos, comenzaremos a conectarnos nuevamente con el Eterno, con Adonai, con el Dios. Y así somos conscientes que debemos obedecer la ley de Él. Sí, por eso es tan importante que hoy humildemente, aunque parezca algo explosivo, no es la explosión que el mundo suele dar, no, es para una alerta de que no te dejes mentorear por la mentira, no te dejes guiar ni confundir por lo que no es de Dios. A veces es preferible decir un no a tiempo para después no lamentar. Recuerda que lo que está en juego
es tu paz, tu relación con Dios, tu fidelidad con Dios y con las cosas de Él. Así que espero que hoy Reencuentro haya alimentado tu espíritu, tu alma y tus ganas de seguir adelante en la verdad, en la voluntad y obedeciendo a la ley. Porque también sabemos a ver, que ya Apocalipsis, que es el Nuevo Testamento, a ver si lo encuentro antes que se me corte la transmisión. Y es tan hermoso porque yo decía, Señor, sos perfecto, porque aún, ay, esta tecnología, pero está en letras grandes. A ver si puedo encontrar esta parte de Apocalipsis que es tan específica. Y dice, Apocalipsis 14:12, describe la perseverancia de los santos como obedecer los mandamientos de Dios y mantener la fe en Jesús. El versículo es así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En resumen, en Apocalipsis, Nuevo Testamento nos vuelve a recordar la importancia de la obediencia a Dios y la fe en Jesús como cualidades esenciales para la perseverancia y el triunfo en los tiempos difíciles. Así que yo quiero vivir así, respetando la ley, haciendo la voluntad de Dios, porque sí, yo sé que aún en el presente mi vida cada día va a estar mejor. ¿Por qué? Porque el Señor, sabiendo mi naturaleza, me ama, me acompaña y me ayuda para que su plan perfecto esté sobre mí. Abrazo fraternal y hasta el próximo reencuentro.